Saludos amigos, les habla Joseph. Y les habla Gerardo. Usted está escuchando el programa de Derech Hashem, el camino de Dios. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios todopoderoso, el amo de todas las maravillas que renueva cada día la obra de creación. Amigos, es un gusto estar con ustedes aquí. Ustedes no saben cuánto a mí me alegra estar los domingos aquí en PAB para compartir con ustedes lo que el bendito nos permite aprender y poder compartir y tal a transmitir a otros. Estamos viviendo una época en la historia de la humanidad sumamente interesante, importante y valiosa para el desarrollo y el crecimiento del humano. Estamos viendo puntos en la historia de la humanidad culminantes. A la misma vez estamos viendo unas épocas terribles en lo que respecta a la crisis social y la crisis de gobierno que existe en los diferentes mundos. En estos días pasados tuve la oportunidad de ver cómo los mercados colapsaban porque China devaluaba su moneda, y cómo hay una guerra ahora comercial, una guerra silenciosa, tipo Guerra Fría, entre dos potencias mundiales. Y esto simplemente son señales de que la era mesiánica está cerca, porque todos los reyes de la tierra, podemos decirlo ahora en lenguaje moderno, todos los líderes de las naciones se han engrandecido y han pensado que ellos tienen las soluciones para los problemas de los seres humanos. Sin embargo, la Santa Escritura dice claramente que el problema para la solución del humano la va a traer el Creador mismo. La solución para el problema humano, quise decir, la va a traer el Creador mismo, y es el Mesías, el Santo Mesías, que viene a restaurar la humanidad y llevarla al propósito por el cual fue creada. Y para mí es un gusto estar aquí con ustedes porque puedo compartir esas cosas que el Santo Bendito sea tenía vedado en la Escritura, tenía cerrado, ocultado, hasta que llegara el tiempo importante de la historia de la humanidad para darnos a conocer estas maravillas. Amigo, usted escucha el programa de Derech Hashem, mi nombre es Joseph, me acompaña Geraldo, siempre estamos los domingos aquí. Somos una escuela de pensamiento nazareno, estudiamos las raíces de la fe judeocristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo, y tenemos un centro de estudios ubicado en la calle Torres, esquina Roosevelt, local número 2 en Ponce. El edificio es el 2144, si no me falla la memoria, el edificio Torres. Nos reunimos allí los martes, estamos estudiando el libro de Job, vamos a comenzar el capítulo 8 del libro de Job, y nos reunimos también los sábados, los Shabbat, conforme... Hasta ahora has ido capítulo por episodio, ¿no te has? Sí, capítulo a capítulo, y estoy terminando los capítulos, gracias al Eterno, no tengo que dividirlos. Me espero terminar en 37 clases más, yo creo que quedan. Medio año más o menos. Y estudiamos los martes, estudiamos los sábados, estamos en las mañanas estudiando los 5 libros de Moisés para poder conocer el fundamento de la revelación. Y en las tardes estamos estudiando ahora mismo el Evangelio de Juan. Ayer estábamos en el capítulo 10 hablando sobre por qué el Mesías se presenta como la puerta y como el pastor, y entender cómo cuando Yeshua decía yo soy el pastor, no está apuntando al Salmo 23 cuando dice el Eterno es mi pastor, sino está apuntando a los profetas, como por ejemplo Ezequiel, que el Eterno mismo dice yo los recogeré y pondré por pastor a David mi siervo. Va a resucitar David, va a volver a y ese rey, realmente David se convierte en el código de ese rey mesiánico. Y por ejemplo, y usted va a ver que el Mesías dice todos los que han venido antes de mí han sido ladrones y salteadores. Está aludiendo a los líderes del pueblo, incluyendo los reyes, que en vez de sentarse a llevar al pueblo a pastos verdes, a llevar al pueblo a prosperidad, se enriquecieron y saquearon. Y usted debe leer Ezequiel 34. Son acusaciones, pastores, para entender que no eso. Cuidan a las ovejas. Exactamente. Se utiliza mucho Ezequiel 34 para hablar de, por ejemplo, hoy de los pastores que se enriquecen, pero tenemos que ir a la época, a lo que el profeta está hablando. Y es que los líderes de la nación en ese momento se habían enriquecido y habían saqueado al pueblo, lo había llevado a pobreza. Y el Eterno promete recoger al pueblo, porque recuerde que el exilio que vivió Israel es a consecuencia de los líderes. Los líderes no guardaron la ley divina. No es tan curioso que la causa que la palabra da para el exilio es prácticamente la injusticia social. Tú vas a ver que dice, no defendiste el huérfano, no defendiste a la viuda, no hiciste justicia. Nosotros por mucho tiempo hemos estado bien enfocados en lo que llamamos los pecados de moralidad, que si la homosexualidad, que si la fornicación, que si el adulterio. Nosotros vemos que escrituralmente
al Señor también es de mucho peso que haya justicia. Eso es así. Que no Y es lo haya- que vivimos hoy día, una gran Exacto. injusticia social. ¿Sabes? Donde todavía los poderosos se sirven con la cuchara grande y menosprecian. Ujú. Yo me sorprendo porque hay personas que dicen ser de redil y piensan que Dios es capitalista, que Dios hace trading en Wall Street y piensan que Dios lo que quiere es que Que uno sea rico. uno sea rico y eso Bueno, no es la idea. El pensamiento de la prosperidad dice que si Dios te ama, te va a bendecir con bienes materiales, así tú sabes que estás bien con Dios. No sé dónde salió eso, pero... Eso no tiene fundamento en la Escritura. Y te decía, Geraldo, que ayer estábamos hablando del capítulo 10 de Juan y estábamos mencionando qué significa el Mesías ser la puerta y qué significa ser el Mesías el pastor, porque se presenta como la puerta y el pastor. Ayer no tuve la oportunidad, y los hermanos de Midrash parece que no se acordaron de eso, de cuando les dije, ¿y quién es el portero? Y obviamente, para poder entender todas esas cosas que el Santo Mesías está diciendo, tenemos que mirar cómo Juan presenta la vida del Mesías en un año. El Mesías parece que vivía, a los ojos de Juan, parece que el Mesías, su vida fue un año nada más. Comienza con una fiesta Y termina con otra. y termina con otra. Porque vemos claramente que al principio del Evangelio, cuando habla de Natanael estar debajo de la higuera, una alusión a la fiesta de los tabernáculos, que es sombra de la era mesiánica, donde los mismos profetas enseñan que el Mesías verá quiénes son los justos, y por eso es que cuando el Mesías dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, Natanael se asombra y dice, ¿y cómo tú sabes eso? En otras palabras, y él le dice, porque como estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Obviamente, eso tiene una implicación. Algo demasiado curioso porque te vi debajo del palito. Y por eso tú sabes por eso estás seguro que él es el Mesías, porque te vio desde el palito. No era de Kenepa, de Mango, era de... O sea, Y comienzan esa fiesta, en esa alusión, y termina con la fiesta de Pascua, dando a entender que la vida del Mesías dura un año y medio prácticamente, si podemos decirlo así. Porque hay una Pascua dentro del calendario de fiesta, y vemos que cuando el Mesías dice esas palabras de yo soy la puerta y yo soy el pastor de las ovejas, antes de eso había terminado una fiesta y llegado el último gran día. Eso se encuentra en el Evangelio de Juan, que habla de la fiesta de los tabernáculos. Después dice esas palabras, después de sanar al ciego, y vemos que inmediatamente viene invierno, que es la fiesta de Hanukkah. Y se llegó la fiesta de la dedicación, que se conmemoró la destrucción del templo y la reconstrucción del templo. Y es interesante, Geraldo. Él estaba en el portillo de Salomón solamente. Exacto. Y es interesante que entre medio de esos dos eventos él dice, yo soy la puerta y yo soy el pastor, que acomoda las ovejas al redil, como decimos, la jaula, el lugar de guardarlas. ¿Por qué él habla de ese lenguaje de guardarlas? Y luego dice, y luego las saco. ¿Cuándo las saca? Para poder entender eso, tiene que entender lo que Juan tiene en su mente por la escuela que él tiene, porque el Evangelio de Juan fue escrito por una escuela, no fue escrito para el público general. A los tiempos y su escuela sabía lo que estaba hablando. Y es interesante que Juan habla mucho de luz y oscuridad, de verdad y mentira. Y vamos a ver que en el ciclo de las fiestas, inmediatamente que se acaba la fiesta de los tabernáculos, Geraldo, vienen los días de oscuridad. Invierno, frío. 5 meses. Usted va a encontrar que en Revelaciones aparecen unas plagas que atormentan a las personas por 5 meses. Esa plaga está relacionada a los 5 meses de oscuridad. Vienen los días de oscuridad y él dice, en sus palabras, dice, yo guardo a las ovejas para que en el tiempo de oscuridad, que es donde se manifiesta el mal, en la oscuridad, y esto tiene que el concepto dual de luz y oscuridad en el Evangelio de Juan es muy importante tenerlo en mente para poder comprenderlo. Cuando viene el tiempo de oscuridad, él dice, yo guardo a mis ovejas para que el tiempo del mal que se manifiesta en la oscuridad no los toque. Y cuando llega el momento, yo las llamo para sacarlas hacia afuera y llevarlos a pastos verdes. Porque yo soy el pastor que el Creador dijo por medio del profeta que iba a llevar a las ovejas de él a lugares verdes. Las resguarda. Es interesante. Y eso estábamos hablando ayer, pero no mencioné quién era el portero. Y obviamente aquí no lo puedo mencionar porque son conceptos muy, muy, muy profundos que podría traer un poquito de confusión si no se hablan de ciertas cosas que obviamente en 20 minutos no podemos cumplir. Ayer también tuve la oportunidad de hablar del nuevo libro, el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Un libro curioso, ¿verdad?
Deuteronomio se llama Deuteronomio porque viene de la idea griega de segunda ley, deuteronomio, segunda ley. Y se conoce así como la segunda ley porque Nombre bastante apropiado, de es hecho. como, exacto, es como incluso antes de que los 5 libros se llamaran los 5 libros de Moisés, este libro era el que se llamaba la ley de Moisés. Era el que se leía al pueblo, era el que el pueblo más familiarizado estaba. Era la ley de la tierra. Entendemos que es el que Ezra lee, Uh-huh. ¿verdad? Frente al pueblo para renovar la convocatoria. Ayer tuve la oportunidad de mencionar a los hermanos del Midrash. ¿Puede un hombre cambiarle cosas a lo que Dios ya dio? Vimos Es decir, que a la ley de Dios, ¿el hombre le puede hacer cambio? bueno, Ezra, cuando regresaron del exilio, él como escriba hizo cambios. Uh-huh. Uh-huh. Hizo cambios a la forma en que la gente vivía. Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo concreto, mandó a la gente a divorciarse. Es interesante, está hablando de los cambios, que en el libro de Deuteronomio vamos a ver que Moisés dice, ahora guardarás el Shabbat, cuando en el Sinaí el Creador dijo, recordarás el Shabbat. ¿Quién es Moisés para decir ahora guardarás y no recordarás? Todo está en lo que el pueblo en ese momento necesitaba. Exactamente. Y es importante cuando estudiamos las leyes de Dios, ¿no? La sabiduría divina, porque la Torá no es simplemente un libro de leyes. Uh-huh. La Torá contiene sabiduría del cielo. Recuerden que la sabiduría edificó una casa y labró sus columnas. Y es importante saber que esa sabiduría está impregnada en la Torá. El libro de Proverbios, capítulo 25, dice que el rey oculta una palabra, porque vemos ahí en hebreo Debir, y vemos que dice, gloria de Dios es esconder un asunto, dice mi versión, y la palabra asunto ahí es dabar, la raíz de dabar, de palabra, pero queda en los reyes escudriñarlo. Obviamente la palabra rey ahí tiene una explicación muy importante, porque al rey le corresponde profundizar en la sabiduría de Dios. Debe tener una copia para poder mirar en ella día y noche. Exactamente. Entonces, la Torá del Eterno no es simplemente un libro de leyes, contiene sabiduría. Pero cuando hablamos respecto a las leyes, ¿es posible que se puedan hacer enmiendas a las leyes en la medida que el pueblo progresa? Sí, es posible. Mira, Nehemías, ¿qué dice la palabra concretamente del Shabbat? No vas a trabajar. ¿Qué hizo él? Cerró las puertas al comercio en Shabbat. Uh-huh. Eso fue añadirle una medida por encima. Y el cielo se lo aprobó. Muy cierto. A medida que el humano evoluciona, el humano madura, era niño, ahora es adulto y así sucesivamente, hay que hacerle ciertos ajustes sin dejar a un lado el fundamento de la Constitución. Y ahí es donde vimos un ejemplo de esto en los pasados días. Con respecto al problema de la gobernación en Puerto Rico. Uh-huh. Se hizo una ley llamada la Ley 7, que esta ley de cierta forma se consideró anticonstitucional. Exactamente, porque violaba el Esencia. fundamento que se había establecido. Y ahí es cuando vemos cómo cuando hablamos de un hombre tener la autoridad para hacerle cambio a las leyes, está condicionado siempre y cuando a que el fundamento establecido no se altere. Y vemos el ejemplo de guardar y recordar. Obviamente, ellos no han llegado aún a la tierra. Uh-huh. Están en ese proceso de caminar hacia la tierra. Y el Eterno les ordena recordar el Shabbat, tener memoria de él. Tanto deben en el desierto una vida muy diferente. Muy diferente. No tienen que labrar, no tienen que cosechar, uh-huh. dependen del maná. Uh-huh. Ahora, cuando entran a la tierra, que el maná tienen cesa, que guardarlo. Ahí entonces que guarda. Hay una implicación mucho mayor. Y Moisés tenía la autoridad para hacer eso. Y esto es importante, porque cuando usted lee el Evangelio de Mateo, usted va a encontrar que el Santo Mesías dice, no crean que yo vengo a abolir la ley y los profetas. Uh-huh. La ley y los profetas. Y obviamente Mateo, la escuela de Mateo está presentando al Mesías como el segundo Moisés, el profeta que habló el Eterno, uh-huh. que traería, igual que Moisés. Y Mateo está presentando a sus discípulos, a la escuela de Mateo, está presentando al Mesías como el segundo Moisés. Y Moisés tenía autoridad para dejar sin efecto ciertas leyes y hacerle cambios también. Tenía esa autoridad. Incluso
los que han leído, estudiado Deuteronomio, piensan que Moisés fue un rey sin tierra, porque Moisés en Deuteronomio es presentado como el rey. Como el pacto clásico de las naciones. Como el rey que tiene a su cargo un pueblo, y se presenta a él como ese modelo de un rey que es humilde, que no tiene muchas propiedades, que no tiene caballos, que simplemente sirve al pueblo, y ese es el modelo ideal de un rey. Y es importante esto para cuando leemos del Evangelio de Mateo. Y vamos a ver que Yeshua dice: yo no vengo por ir a leer los profetas, una forma de decir, yo no vengo a dejarla sin efecto. Y tú podrías decir, pero ¿quién es él para poder hacer eso? Son las leyes divinas. Obviamente depende del concepto que tienen acerca del Mesías. Si usted se sienta a la idea del Mesías bíblicamente hablando, obviamente no puede alterar lo que el papá dio. Él dice claramente en Juan: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y él dice en Juan: yo vine a hacer, yo guardé tu palabra. Es una forma de aludir a su Torah, a su ley. Ahora es curioso, está por demás, que cuando entendemos la autoridad que tuvo Moisés sí pudo reaccionar a cuando el pueblo cayó. Vemos que el primer pacto es muy diferente a lo que luego surgió. Después del becerro de oro, y Moisés entonces ahora es intermediario que tiene que hacer un pacto diferente. O sea, en esa figura, en el Mesías, vamos a ver lo que está pasando y lo que Pablo está intentando decir, que se ha malinterpretado, es la Torá que os dio Moisés tenía un tiempo hasta que llegara el Mashiach. ¿Por qué? Porque todas las cosas son reconciliadas y restauradas. Eso es así. Un ejemplo de esto es, yo le digo a los hermanos de Midrash, cuando Moisés en el capítulo 24 de Éxodo dice que rolló el rollo, lo roció con sangre, ¿usted piensa que son los 5 libros? Como hay personas que piensan que Reina Valera fue entregado en el monte Sinaí. Hay pensamientos que nosotros adoptamos que no lo analizamos. Hay personas que piensan que cuando ese rollo que Moisés está rociando con sangre, este es el rollo del pacto, esta es la sangre del pacto, pero hay personas que piensan que esos son los 5 libros, y no es posible. Tiene sentido, estamos en eso todavía, no he escrito nada más. Exactamente, hasta ese momento no había ocurrido transgresiones como el becerro de oro, como el asunto de los espías, como vemos que son los primogénitos los que tienen el sacerdocio, así que ni la tribu de Leví ha entrado en todo este contexto. Correcto. Ese rollo era el pacto original, era la ley del Eterno, dada por el Eterno en ese momento, que incluía de entre ellos las 2 tablas con las palabras. Pero el pueblo comete una transgresión, y entonces, por cada transgresión que cometía el pueblo, el Eterno le decía a Moisés que diera esta serie de leyes. Y esto es importante cuando lees, por ejemplo, a Pablo en Gálatas, que dice: ¿para qué entonces la ley? Por las transgresiones. Fue dada por causa de las transgresiones. Mira el caso del blasfemo. ¿Qué hacemos con él? Adiós, no toda la ley estaba escrita. Pues supone que supieran qué hacer. Dice Moisés: déjeme averiguar, ven un momento. Eso es claramente contradictorio, este pensamiento de que todo estaba escrito. Incluso hasta el día de hoy tenemos ejemplo de esto. Las leyes que se establecen en los pueblos son a consecuencia de situaciones pasadas. Usé en el Ben Midrash este ejemplo. En Puerto Rico hoy en día está prohibido textear y guiar. ¿Cuántos accidentes ocurrieron antes texteando y guiando para que de repente el sistema legislativo juzgara y dijera: necesitamos implantar una nueva ley para que prohíba esto? Imagínate que en 1920 escribí esa ley. No puedes textear y guiar. ¿De qué están hablando esta gente? Y esto es sumamente interesante, porque entonces entra en escena esta idea de los jueces que tienen la autoridad para establecer leyes basadas en la Constitución, en el fundamento establecido. Sin eso, difícilmente podemos entender la función de los 120 y Pentecostés, de lo que fue la gran asamblea que restauró a Israel del exilio babilónico, y lo que va a ser ahora esta gran asamblea, que son los apóstoles, que nos van a dejar un fundamento como nazarenos, que es el estilo de vida que tenemos que vivir. Correcto. Y esas cosas tuve la oportunidad de hablar ayer en Deuteronomio, de Deuteronomio y de Juan. La semana pasada que no estuviste, tuve que llenar 30 minutos de palabras. Estuve hablando sobre la importancia de leer esta literatura que no teníamos conocimiento que existía, no sabíamos que este mundo existía, y esa literatura de los rollos del mal muerto.
Nosotros obviamente tenemos un concepto de las escrituras muy diferente al mundo antiguo. Nosotros pensamos que lo que yo tengo en mi mano, que llamo el canon, es lo único que yo debo leer, porque esta es la palabra inspirada. Y que es su versión final. Y es su versión final. Y esto es muy diferente al pensamiento antiguo, incluso dentro de los mismos discípulos del Maestro. Porque, por ejemplo, usted va a encontrar en los escritos de los nazarenos, lo que usted llama el Nuevo Testamento, Geraldo, vamos a leer que el Satán peleó con Miguel por el cuerpo de Moisés. Sí. Eso no se encuentra en ningún lado de las escrituras. Usted lo lee ahora y usted lo acepta como verídico porque a usted le dijeron en su mente, esto es canon, esto es escritura y tienes que aceptarlo. Y ya está ese fundamento prejuiciado en nosotros. Pero imagínese usted estar en esa época y le digan a usted eso. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Me entiende? Por ejemplo, Pedro cita, igual que Judas, cita un libro que no tenemos en nuestro canon, que es el libro de Enoc. Para Judas y para Pedro, el libro de Enoc era sagrado. Y nosotros decimos, no, eso no es inspirado porque no está en el canon. ¿A quién le creemos entonces? ¿A los apóstoles que caminaron con el Mesías? ¿O a alguien que un siglo, sabe Dios cuántos milenios dijo, no, este es el canon que vamos a seguir? Y es interesante esto, Geraldo, porque este descubrimiento de hace 1947, obviamente, no fue el único, porque luego progresivamente fueron descubriéndose otros rollos dentro de esta región de Judea, que ahora le llamamos Kirbet Qumran, pero no se llamaba así antes, se llamaba el desierto de Judea, estaba cerca del Mar Muerto. El Mar Muerto es el lugar más bajo de la tierra, donde no hay vida. Interesante esa geografía, bien interesante para cómo el Eterno va a mostrar misterios. Y dentro de este lugar se encuentra estos rollos donde el estudio de El Geraldo nos ayuda grandemente a entender el trasfondo del contexto, el contexto real de todo ello. Es sumamente interesante, Geraldo, leer estos documentos, importante también, porque nos va a ayudar a entender el mundo que no veíamos, que está explícito en los escritos nazarenos, pero como no sabía que se pensaba eso, no lo entendíamos. Por ejemplo, vas a encontrar que Juan el inversor está preso y manda a decirle al Santo Mesías por medio de uno de sus discípulos de Juan, le dice, mándale a decir si tú eres el que ha de venir o esperamos a otro, tú eres el que esperamos. Y Yeshua le responde a Juan, dile que los ciegos son sanados, que los enfermos, y que es un texto del profeta Isaías. ¿Por qué él le dice eso a Juan? No, pero hubo una pequeña añadidura que Mashiach hizo, que pertenece específicamente a la tradición de Qumran. Los muertos resucitan. Los muertos. Esa variante que no está en el texto Masoreta, en el rollo de Isaías descubierto, en los rollos mal muertos, aparece esa variante de la resurrección de los muertos. Dentro del texto de Isaías. Pero espérate, pero a mí no me dijeron que el texto que yo tengo es el que realmente fue escrito. Amigo, es importante que usted sepa que para el tiempo en que estos libros se están escribiendo, existían diversas tradiciones y no quitaban la validez de repente de su Juan inspiración. Escucha esas palabras y dijo lo que tenía que decir. Es interesante, porque Juan dice, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Qué sabía Juan que nosotros no sabíamos? En la tradición de los rollos de Qumran, en los rollos de Mar Muerto, se encuentra esta idea del ungido que habría de morir y el ungido que iba a ser el rol de Melquisedec, del rey de justicia. Y es interesante que el ungido que va a morir, que es el Mesías, Yeshua, está diciendo que él es el ungido de Melquisedec, pero él murió. Está uniendo ambos pensamientos. Pero para el pensamiento de Juan existían esas dos ideas, porque usted lee el texto de Melquisedec, que se llama el texto de Melquisedec, que se encontró en la cueva número 11, habla, el sacerdote explica cómo Melquisedec va a traer la justicia, y obviamente está hablando del rey de justicia, y todo ello. Y cómo habla también de Daniel 9, del que va a ser muerto.
Sin eso, la carta de Hebreos no se No puede tiene entender. sentido, no tiene sentido más mínimo, amigo. Y esto es importante, esta literatura es sumamente importante, amigo que me escucha, porque nos va a ayudar a ver lo que no veíamos. Ujú. Usted va a ver, por ejemplo, en la escuela de Juan, en su evangelio, usted va a encontrar que él habla mucho del concepto de verdad, mentira, los conceptos de luz y oscuridad, hijos de Dios, todo el concepto, esa idea de hijos de Dios todo el o tiempo. hijo de Dios. Esas son cosas que en su época se entendía en la escuela a la cual él transmitió esas palabras. Es sumamente importante conocer eso. Mire qué interesante. En los rollos del mal muerto se encuentra, en el manual de la comunidad, se encuentra un texto que habla, Geraldo, de los que tienen el espíritu de la verdad. Y es interesante que el texto dice que los que andan con el príncipe de la luz tienen sobre sí el espíritu de la verdad. Y usted va a encontrar que Juan, dentro de su evangelio, dice que el Mesías dice, me voy, pero va a venir un ayudante, el espíritu de la verdad. Obviamente, ¿por qué le llama el espíritu de la verdad? Y es interesante que Juan dice que el mundo no lo puede conocer porque a mí no me conoció, dando a entender, yo soy el maestro de la verdad, por consiguiente, mis discípulos reciben el espíritu de la verdad. Y el mundo está aludiendo al mundo de la oscuridad, que eran los hijos de la oscuridad, que se llamaban los hijos de Belial. Estas cosas son muy interesantes, Geraldo, que las personas en este tiempo, estamos viviendo un tiempo muy interesante, por eso decía al principio, estamos viviendo un tiempo muy interesante, porque esto nos ayuda a entender lo que no entendíamos. Geraldo, quería cerrar los minutos que nos quedan del programa para comentar la conmemoración del día de ayer. El día de ayer fue el 9 de Av, donde se conmemora la destrucción del templo, de los dos templos, el templo de Salomón, por mano de los babilonios, y el templo de Herodes, por mano de los romanos. Es un día muy triste. La tradición de Israel no acostumbra a ayunar cuando cae en Shabbat el día. Hoy se mueve el ayuno, pero realmente, históricamente hablando, es el 9 de Av, que fue el día de ayer. La destrucción del templo marcó un día lamentable para el pueblo. Muchas personas, y esto es bien lamentable, muchas personas no entienden o no pueden comprender lo que un templo para una nación representa. Incluso es muy lamentable que dentro de la cristiandad se piense de que ya el templo no sirve para nada. Porque el profeta Ezequiel habló de que iba a venir un templo. Y el profeta Ezequiel habló de que el príncipe, que es el hijo de David, iba a presentar sacrificios. Y obviamente estas cosas no se entienden en la función que hace un templo. Y ahí vas a encontrar que en la literatura de los rollos mal muertos se habla de la Nueva Jerusalén. Es interesante, hay un tratado, un manuscrito que se habla de la Nueva Jerusalén, que aparece también en Revelaciones, muy interesante. Pensando como si la revelación de Juan fuera el único pensamiento que existía, ¿no? Para lo más mínimo. Muchas personas no entienden la función que hacen los sacrificios en el diseño divino, y porque se enfocan en lo externo. Sin embargo, cuando entendemos los conceptos, vamos a entender la función que hace el templo y los sacrificios. La palabra sacrificio en hebreo es corbán, y corbán significa acercarse. La intención de sacrificar la víctima no es el hecho físico en sí, sino lo que esto representa. Los sacrificios no son simplemente para perdón de los pecados. Incluso los pecados caret, los pecados que tiene que la persona morir, no existían sacrificios para eso. Quedaba sobre la persona un juicio absoluto del cielo, y eso se llaman los pecados voluntarios. Los pecados que usted, sabiendo que no lo puede hacer, lo voy a hacer. Eso es desafiar al Creador. Y ese tipo de pecado no existía sacrificio. Por eso es que el Mesías es importante en esta idea de ese tipo de pecado. El templo de Ezequiel presenta una serie de sacrificios, Geraldo, que no lo vamos a entender a menos que maduremos en el concepto del corbán. Y el corbán, la palabra corbán simplemente significa acercarse. La función que tiene el templo es acercar al hombre al Creador. ¿Por qué en la era mesiánica va a haber un templo?
porque el Mesías tiene una misión que completar. Acercar la humanidad. Y acercar la humanidad al Creador. Y usted va a encontrar que Pablo de Tarso lo dice en sus cartas. Que hasta cuando ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies, él mismo se sujetará. Y es bien interesante, Geraldo, porque Pablo está hablando de la era mesiánica. Porque al principio habla de la resurrección de los muertos. ¿Cómo en la era mesiánica van a haber enemigos? Eso es absurdo, porque los profetas dicen que en la era mesiánica la gente no va a querer hacer la guerra. Va a haber paz. Eso lea Isaías. ¿Qué significa en el pensamiento de Pablo someter a todos sus enemigos? Obviamente, esta idea hay que llevarla más allá a la simple letra. Cuando Pablo está diciendo sus enemigos, estamos hablando de las personas que todavía no han crecido a la estatura del varón perfecto. Y es donde Pablo introduce en el mundo de los gentiles el que ustedes, por la gracia del Señor, van a entrar al reino mesiánico. Pero no significa que entrar es el fin, sino que en el reino mesiánico el maestro de justicia, que es el rey mesiánico, los va a llevar a acercarse a Dios, corbán, acercarse. Ustedes van a hacer la ofrenda de sacrificio al Creador. Por eso es que el templo mesiánico va a estar en pie, por lo que eso va a representar. Porque escucha, amigo que me escucha, el templo es un micro del universo. El estudio del templo es el estudio del universo. Y el universo, como dice David, los cielos declaran la gloria de Dios. El universo habla sobre el Creador. Lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos. Muy distraído. Y Pablo de Tarso introduce a esta idea del Mesías ser el que va a sujetar a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hasta que llegue el momento en que la humanidad esté lista para entonces él, como dice Pablo en Corintios, también se sujete a Dios mismo para que Dios sea todo en todo. Y es interesante, Geraldo, que el libro de Revelaciones incluye una idea que Pablo no dice en su enseñanza, y es que a la finalización del reino mesiánico volverá otra vez, ante la llegada del octavo día, a haber una gran prueba para la humanidad. Como Adán. Igual. Como Adán lo vivió en el huerto del Edén. Y luego de esa prueba, entonces la humanidad será purificada al 100%, para ese gran día donde dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que es el octavo día. Interesante, Geraldo, esto. ¿Qué tú opinas sobre eso, Geraldo, para ir cerrando el programa? Que sea pronto. Ciertamente es nuestro gran deseo. Amigo, usted escuchó el programa de Hashem, El Camino de Dios. Para mí es un gran honor estar con ustedes y compartir estas cosas. Si usted desea aprender más con nosotros lo que está escuchando, puede entrar a nuestro sitio web, etzhaim.com, se escribe etzjaim.com, Etzhaim, que significa el árbol de la vida, www.etzhaim.com. Allí va a encontrar diversas enseñanzas. Ciertamente, amigo, las cosas que usted va a encontrar allí no son leche, no son para personas que están empezando. De ese tiempo. Son personas que desean en su corazón madurar, desean pasar de la leche a la carne, a comer alimento sólido, porque ya la leche hizo su función, y es crear hueso fuerte y sostenerlo a usted hasta el momento que usted estaba listo. Pero si usted quiere más, en esta página web usted va a encontrar diversas enseñanzas. Sí, al principio va a encontrar cosas que le van a chocar, porque si está usted prejuiciado con una idea y un pensamiento antiguo, sí está prejuiciado, le va a afectar. Pero si usted desea aprender, va a encontrar mucho ahí. Les hablo Joseph, amigos. Y les hablo Gerardo. Y usted escucha el programa de Hashem, El Camino de Dios.